Nican huehuenahuatlastoltica titlastolsentilitiwi inic titoyolsentlalisquej. Aquí venimos a conjugar en náhuatl antiguo para ponerle orden al corazón, a las ideas. Moyoltonegua, sentir remordimiento, sentir aflicción, sentir pena. Como verbo reflexivo, en tiempo futuro, Mostlacayotica diría de la siguiente manera: ninoyoltoneguas, ninoyoltoneguas, timoyoltoneguas, timoyoltoneguas, moyoltoneguas, moyoltoneguas, titoyoltoneguasquej, titoyoltoneguasquej. Pongan atención. Anmoyoltoneguasquej, anmoyoltoneguasquej, anmoyoltoneguasquej. Moyoltoneguasquej, moyoltoneguasquej, moyoltoneguasquej. Moyoltoneguasque inquim axcatisque inhuehue y chalchiu se arrepentirán de apropiarse el jade del anciano. Se arrepentirán de apropiarse el jade del anciano. No habla meramente de un objeto, sino más bien no solamente es una piedra verde, sino más bien habla de una extracción cultural. Inchalchihuitl, el jade, condensa el valor estético y cultural, así como el pecho señala la zona íntima donde se juega la entrega y el costo. El anciano, por lo tanto, es la memoria viva, es el tlamatini, es el portador de la tradición antigua. Y no nos estamos refiriendo a las abuelitas o los abuelitos mestizos que se autonombran portadores de sabiduría ancestral y que ni conjugar en lengua o idioma indígena logran hacerlo. En este caso, el anciano y su jade es una metáfora, no es una persona disfrazada. Tomar ese jade es simbólicamente quitarle el corazón a la historia, arrancar sentido de un lugar donde no solo se entra, que solo se entra con vínculo. Ahora bien, desde Dussel, esto es el gesto neocolonial por excelencia del mestizo citadino: convertir al otro en recurso, tomar su símbolo y dejar fuera su voz. Se encubre al sujeto real y se exhibe el objeto. El pueblo, por lo tanto, desaparece, el fetiche permanece. Y justo ahí el mestizaje citadino, si no se vuelve consciente, repite el mismo patrón para completarse, para brillar, usando plumas, tambores ajenos y cantando con ciertas nociones cristianas, realmente disfrazadas de sabiduría indígena, un gesto neocolonial extractivista. Desde Wittgenstein, este problema es también de carácter lingüístico. Los símbolos y las palabras viven en juegos de lenguaje y de formas de vida. Si el jade se saca de su comunidad, si el náhuatl se evita, si no hay práctica situada, entonces el símbolo ya no significa, solo parece, solo es apariencia, se vuelve una máscara. Y atención aquí a lo siguiente: el sentido se vacía porque se rompe el contexto que lo sostiene. El sentido se vacía porque se rompe el contexto que lo sostiene. Y desde Levi Strauss, esto es un desorden de la estructura. Es decir, se toman elementos rituales como signos sueltos, se recombinan para producir una especie de identidad espectacular, pero sin el sistema social que les da función. Por lo tanto, no es continuidad cultural, es en realidad un bricolaje con poder desigual, donde el mestizo urbano selecciona lo exótico y deja fuera la obligación central, la reciprocidad, la pertenencia, la responsabilidad. Por eso la frase y la conjugación del día de hoy anuncia arrepentimiento, porque este tipo de apropiaciones no curan absolutamente nada, solo abren una grieta ética y política. Te pones plumas y humo de copal y brillas un momento, pero la historia, cuando se mira de cerca, pide cuentas. No toca tote que escalante, moyoltonehuasque inquimachitisque inhuehue y chalchiu. Se arrepentirán de apropiarse el jade del anciano.
titotasque ipan oxe olishkopinalistli.